Coffee Break presenta La Galaxia de Van Dokum. Les refresco la memoria un poco, ¿no? Porque hace tiempo que no hablamos de la galaxia de Van Dokum, pero esta galaxia DF2, de Dragonfly, observada con este instrumento en principio muy sencillo, que se llama Dragonfly, que se trataba de tener imágenes de campo muy grande, no se trataba de tener una gran sensibilidad, entonces no es un telescopio muy grande. De hecho, se parece más bien a juntar un montón de objetivos de cámaras fotográficas, poner muchos de ellos juntos y tener así una cámara con la que fotografiar una parte grande del cielo. Se parece bastante a eso, este instrumento. Y una de las cosas que encontraron el grupo de Van Dokum en la Universidad de Yale en Estados Unidos es una galaxia que, según ellos, primero decían que no tenía materia oscura, luego dijeron que, bueno, o que si tiene es muy poca. Ya saben que la materia oscura es el 80% de la materia del universo, la materia que forman las galaxias, pero que no la podemos ver, no se puede tocar, entonces no hemos podido todavía detectarla, interactuar con ella, solamente vemos su efecto gravitatorio. Esta galaxia, cuando tú la analizas, tiene la peculiaridad con respecto a todas las otras galaxias conocidas que la gravedad a la que responden las estrellas y los cúmulos globulares, que son un tema importante, parece ser simplemente la gravedad de las estrellas visibles. O sea, como que no hace falta una componente oscura de gravedad adicional, ¿no? Este tema es importante porque, bueno, como ha dicho Francis en Twitter, respondiendo a algunas preguntas, no se trata de cuestionar si la materia oscura existe o no. Más bien al contrario, el encontrar una galaxia sin materia oscura realmente refuerza la existencia de la materia oscura, porque la alternativa que se propone es que no entendemos bien la gravedad. Las teorías MOND de esta gravedad alternativa. Sin embargo, si tú encuentras una galaxia que funciona con gravedad normal, lo que nos vas a decir es que la gravedad funciona de una forma en unas galaxias y de otra forma en otras, ¿no? Es más razonable pensar que si hay una sustancia, pues que esa sustancia pueda estar presente en la mayoría de las galaxias y pueda haber sido arrancada, que bueno, de eso va un poco la discusión de estas otras galaxias, ¿no? Hay mecanismos por los cuales una galaxia podría perder su materia oscura y es razonable pensar dentro del modelo del paradigma actual que existan algunas, muy poquitas, pero algunas galaxias sin materia oscura y hay gente en la carrera por descubrirlas. Ese es un poco el asunto. Las galaxias tienen una especie de satélites que se llaman cúmulos globulares, que son racimos de estrellas, miles de estrellas que van juntas, que normalmente se formaron muy al principio de la formación de la galaxia y por eso no suelen estar en el disco, sino suelen estar distribuidas como esféricamente alrededor de la galaxia, ¿no? Porque la galaxia, recordemos, primero pues una nube de gas más o menos esférica, que poco a poco ese gas va colapsando a un disco y luego ese disco forma estrellas y por eso muchas galaxias tienen forma de disco, ¿no? Pero estos cúmulos globulares se forman al principio cuando todavía el gas está esparcido más o menos homogéneamente y por eso pues pueden estar no en el disco de la galaxia, sino alrededor suyo, ¿no? Orbitando alrededor de la galaxia en diferentes direcciones. Esto, bueno, prácticamente todas las galaxias tienen estos satélites, la nuestra también, y cada cúmulo globular lo podemos ver como si fuera un puntito que orbita la galaxia, pero que ese puntito está hecho de miles de estrellas. Les comento esto porque es uno de los aspectos fundamentales en la discusión de esta galaxia, el tema de los cúmulos globulares, porque al ser una especie de satélites te dan una indicación muy buena de la masa. Cuando tú ves algo orbitando en torno a otra cosa, esa órbita te da información sobre cuánta masa hay en la cosa a la que está orbitando. Los cúmulos globulares nos dan información sobre la masa de la galaxia. Bueno, ¿qué pasa? Que esta galaxia de Van Dokum es peculiar porque supuestamente no tiene materia oscura, pero además otra de las peculiaridades que tiene es que sus cúmulos globulares son demasiado brillantes, son raros. Normalmente las galaxias tienen cúmulos globulares que tienen una cierta luminosidad y esa luminosidad típicamente es menor que esta de aquí. ¿Qué pasa? Que hubo gente, cuando salió ese artículo de Van Dokum en Nature, hubo gente, entre ellos nuestro compañero Nacho Trujillo, que vieron algunos puntos débiles en este argumento. Nacho Trujillo escribió un paper en el que comentaban que podía existir la posibilidad de que la galaxia no estuviera a la distancia que decía el grupo de Van Dokum, que eran 20 megaparsecs, sino que estuviera más cerca, a solo 13 megaparsecs. O sea, prácticamente la mitad de la distancia. Entonces, si la galaxia estuviera a esa distancia cercana,
resulta que sería una galaxia normal. Tendría la cantidad normal de materia oscura y los cúmulos globulares tendrían la luminosidad que tienen que tener, ¿vale? O sea que la distancia, digamos que, y de hecho las observaciones que hay son compatibles prácticamente con todo ese rango. O sea, es muy difícil saber si la galaxia está a 20 o a 13 megaparsecs. O sea, y a partir de ahí ha venido la discusión que se ha formado desde entonces. Llevamos prácticamente 2 años con papers en un sentido u en otro sobre si la galaxia está lejos o está cerca, que eso es algo que es difícil de saber. La cuestión es que si la galaxia está lejos, como dice Van Dokkum, entonces tienes varios problemas. Es una galaxia que peculiar porque no tiene materia oscura y es peculiar porque sus cúmulos globulares son muy luminosos. Si por el contrario la galaxia está cerca, entonces es una galaxia normal y no hay más que hablar. Bueno, paper nuevo de Van Dokkum. Aquí, en este paper, hacen unas simulaciones de los cúmulos globulares, intentando explicar por qué son tan luminosos esos cúmulos globulares. Ellos argumentan que una razón puede ser que los cúmulos se fusionan entre ellos y dan lugar a cúmulos más grandes y más luminosos. Aquí hacen una serie de simulaciones y lo que yo he entendido del paper, Francis, que no sé si hemos entendido lo mismo o no, porque tuvimos unas conversaciones al principio y no lo teníamos claro. Yo lo que entiendo es que no favorece, los resultados que sacan aquí dicen básicamente que no lo favorecen mucho. Pero Van Dokkum yo creo que tiene tan claro que eso es todo como él dice, que la galaxia está lejos, que no tiene materia oscura y que sus cúmulos son anómalos, que dice, y esto es un misterio más de esta galaxia, hay que estudiar a ver por qué estos cúmulos son tan luminosos. Hemos hecho estas simulaciones y no lo podemos explicar, así que debe haber alguna otra razón detrás de esto, ¿no? No sé si tú estás de acuerdo con esto. Sí, así es. O sea, lo que plantea Van Dokkum es que esto es una nueva señal a explorar en esta galaxia y en su entorno de cúmulos globulares para determinar si su hipótesis de que es una galaxia con poca materia oscura es correcta o no. Es decir, él pretende que hay una señal observable, que podremos observar en un futuro no muy lejano, que permitirá discernir esas posibilidades, y él apuesta porque esa señal esté a favor de lo que él piensa, ¿no? De que estos cúmulos son excepcionales en su mecanismo de formación, como acabas de comentar. Pero él lo plantea eso como una ventaja el haber observado eso de manera anómala. Si sus simulaciones hubieran indicado que eran algo natural, que se formaran este tipo de cúmulos globulares, pues entonces no habría nada especial en ellos, ¿no? O sea, entonces él lo plantea como que le da la vuelta a la tortilla, como que esto es una señal buena para buscar confirmar su propia hipótesis y quizás en un futuro, a la hora de identificar nuevas galaxias deficientes en materia oscura, buscar también una señal de ese tipo en sus correspondientes cúmulos globulares. Sí, ellos hacen simulaciones de cómo serían esos cúmulos globulares, donde resuelven el cúmulo no como un punto, sino como miles de estrellas todas juntas, y las ponen ahí orbitando en torno a la galaxia para ver cuán a menudo pues chocan, se fusionan y tal, a ver si consiguen. Supongo que la idea original era ver si conseguimos explicar por qué esos cúmulos son tan luminosos. Dice, a lo mejor es que chocan entre ellos y tal. A ver, lo que quiero decir es que a mí me sorprende un poco la actitud a la hora de presentar este resultado, que no lo presentan como nuestra hipótesis de galaxias sin materia oscura tiene un problema. No lo plantean así, lo plantean como la galaxia no tiene materia oscura, vale. Entonces, los cúmulos, la naturaleza tiene un problema. La naturaleza tiene un problema. La naturaleza tiene un problema. A ver cómo se las arregla la naturaleza para explicar estos cúmulos globulares anómalos. Bueno, no lo dice así, ¿no? Evidentemente estoy parodiando esto, pero llegan a la conclusión de que el mecanismo normal que uno esperaría de producir esos cúmulos muy luminosos no funciona y dicen, pues qué interesante. Hay que estudiar más esta galaxia, hay que ver cómo se forman. Y como decía Francis, ¿no? Hacen una predicción de que debería haber unas distorsiones de marea en estos cúmulos globulares que no son observables con la tecnología actual, pero que quizás con futuros telescopios sí se puedan ver y que eso indicaría que su hipótesis es la correcta, ¿no? Pero bueno, a mí me llama la atención que en la introducción, ¿no? En el primer párrafo, cuenta un poco, ¿no? la historia del descubrimiento de esta galaxia y luego dice que admite que esa idea de que era una galaxia con poca materia oscura situada a distancia lejana ha sido discutida en varios artículos y pone una serie de referencias, 1, 2, 6 referencias, ¿no? Que le llevan la contraria en eso. Y luego dice, pero
otros estudios, y cita uno suyo y otro de Blakesley y Cantielo, Cantielo. dice, han confirmado independientemente que la distancia es lejana. Con lo cual ya está resuelto. O sea, hay 6 que dicen otra cosa, pero nosotros 2 decimos que sí, por lo tanto ya asunto resuelto, zanjada la discusión. Entonces, y a partir de ahí se asume que la galaxia está lejos, no hay nada más que discutir en ese sentido, y ya pues sigue con el resto del artículo, ¿no? Con el resto de la discusión. No puede dejar de citarlos porque ya sería una cosa muy, muy fea. Pero, bueno, no, quiero decir que no se plantean la posibilidad de decir, bueno, es que esto todavía hay discusión sobre si la galaxia está a 20 o a 13 megaparsecs, ¿no? Y yo no sé qué quieres que te diga, la navaja de Occam, yo no entiendo mucho estas cosas, no soy experto, pero a mí me parece que la navaja de Occam diría que a lo mejor tiene razón este hombre, lo tiene muy claro y realmente la galaxia está a 20 megaparsecs y no tiene materia oscura y todo esto, ¿no? Pero la explicación más sencilla es que es una galaxia normal a 13 megaparsecs, ¿no? Sí. Pero bueno, hay que recordar eso. Yo lo intento siempre recordar porque a veces se nos olvida el punto, ¿no? Y es que llevamos más de 20 años tratando de buscar este tipo de galaxias. Entonces, el primero que descubre este tipo de galaxias va a pasar a los libros de historia de la astrofísica. Son ese tipo de objetos que tú sabes que están ahí, que son muy raros, que son muy difíciles de ver, pero sabes que cuando se confirme el primero será difícil de que se confirme, habrá muchas dudas, pero cuando se confirme el primero empezarán a surgir cantidad de otros, ¿no? Y diremos, uy, ¿cómo es que pasó por delante de nuestra vista tal cantidad de objetos de este tipo, ¿no? Porque sabemos que eso va a ocurrir, o sea, entonces él tiene la superseguridad de que el suyo es el primero, ¿no? Eso pasó, por ejemplo, con los planetas extrasolares, ¿no? Los planetas extrasolares, las primeras publicaciones sabían que ellos tenían un enorme impacto, que iban a ser los que iban a recibir el premio Nobel, ¿no? Por desgracia, resulta que no les dieron el premio Nobel a los primeros descubridores de esos planetas, le dieron el premio Nobel a otros